Bienvenidos, ¿qué tal estáis, bonicos, bonicas? Hola, muy buenas. Bueno, está bon ciego. ¿Qué pasa, chiquitín? Muy buenas, bienvenido. Muy buenas, bonicos. Hombre, Silvi también que está por aquí. Silvi, ¿qué pasa, bonica? Bueno, vamos a ver si vamos poco a poco llenando la salica y nos juntamos 500 personas, así como todo de golpe. No va a pasar, sé que no va a pasar, posiblemente no pase, pero bueno, todo se andará poquito a poco, poquito a poco. Aquí, vamos a ver, un segundo, así mucho mejor, sí, así mucho mejor, vale, perfecto, pues ya está. Aquí ya emperillados, dice Leonora. Muy buenas, Bonica, buenas noches. Bueno, pues para ir aligerando un poco más la cosa, vamos a comenzar con... Voy a quitarme el reloj, así estoy más cómodo. Bueno, primero lo apago, porque así ya un trabajo hecho. Que ya está bien. Que hoy el reloj estaba que echaba fuego. Llevaba tiempo que no se sobrecalentaba y se sobrecalienta. En fin. Ahí estamos. Bueno, a ver, muchísimas gracias a todos los Patreon del canal, comenzando por Nora Secas, Cris Soren Raquicira, Ángel Martínez Yepes, Artemio Rosas, Jorge Alonso, Alen Sarmiento, Patricia Calderón y Sota, Roberto Bebé y Gemina Overseas. Espero no haberme saltado a nadie porque Angélico también lo he dicho, Ángel Martínez. Y luego también muchísimas gracias a Germán, aquí, vale, Germán, Miguel Ferreira, Marcelo Yanaquini, El Negre, Nano Sarriá, Nelson Lepe, Santi Hernández, aquí, scroll, Wendigo, Don Cacahuate, Sandra Ruiz, David Escatolini, Cira, Graviela Sagüenza, Sebas, Nora Asecas, Juan Carlos Arriagada, Dionisio, Aitor Recio, Federico De Luqui, Mario Sanabria, Fernando Redejoz, Fresi Navarro, Francisco Toro Godoy, Luz Pazos y Eduard Petcu. Muchísimas gracias, bonicos, gracias por estar aquí, res a los míos. Vale, pues entonces aquí cierro y aquí también ya tengo aquí una notificación de qué. Será alguien que ha visto. Vale. Ay, el Robertico, mi Robertico, más bonito. Bueno, pues ahí. Y ya estaríamos todos perfectos. Voy a ver ya aquí. Un segundo que estoy comprobando que todo esté correcto. Y saber si aquí está. ¿Cómo que error? A ver, espérate. Aquí. Perfecto. A ver si carga. Vale, ya estoy en. Evastor, buenas noches, Bonico. También acaba de llegar. Buenas noches a todos. ¿Qué pasa, chiquitín? Muy buenas noches. Necesito meterme en el StreamYard que tengo aquí, el dashboard. Perfecto. Aquí está Evastor, que acaba de llegar también. Buenas noches, gracioso. Y vale, pues esto por aquí y esto por allí. Y también que acaba de llegar Agustín. Y también que acaba de... ¿Dónde está Agustín? Que espérate, que estoy aquí patinando de un sitio para otro. Agustín y Patrick. Hola, Patrick. Muy buenas. Vale. No he dicho nada, no dije nada, salvo a los integrantes de miembros del canal y a la comunidad de... Patreons, que me iba a tomar unos días porque si no petaba, así que terminé el miércoles, fue el último directo y ya hasta ayer domingo, pero ayer domingo como lo tenía todo programado, no he contestado ningún comentario, no he dicho absolutamente nada todavía porque no me he puesto a contestar comentarios, la verdad, francamente, de todo el mogollón que hay de estos días que he estado sin hacer nada. Lo que he estado haciendo ha sido adelantar trabajo y grabar vídeos, pero estar alejado por completo de lo que es YouTube. Sí que me he metido para ver contenido, pero no me he metido a ver comentarios, no me he metido a ver nada, salvo hoy, que sé que me he metido ahí y digo, venga, vamos a ver los comentarios que hay y eso, pero no los he contestado todavía porque son un montón, así que... poco a poco. Esta noche me pondré a comentar, lo mismo que esta noche también. Bueno, no, ya el avance del vídeo para mañana, porque mañana hay vídeo, ya está hecho. Eduard, muy buenas noches, que está por aquí Eduardo también. Eduard Petcu. Y eso, que digo, unos días, me tomo unos días. Igual más adelante este mes también cojo y digo, me escapo otros tantos días, ¿vale?
salud mental, básicamente, que se llama, estar tranquilo y no estar tan pendiente de lo que pasa por aquí o lo que pasa por allá, y estar probando cositas y haciendo pues otra serie de historietas que me apetecen mucho hacer fuera de lo que es también YouTube, porque uno tiene vida fuera de YouTube, no solamente todo, bueno, ese es mi método de vida, pero hay que desintoxicarse, así que lo que pasa es que no es posible desintoxicarse un mes completo, porque no puede ser, pero unos días desde luego sí, y eso es salud. Básicamente, que sabe a poco, sí, sabe a poco, pero bueno, ahí estamos. Yo estoy esperando un perfumazo de mujeres. Sí, pues Eleonora está grabado, hay perfumes para mujer grabados. De todas formas, también últimamente, yo no sé, la perfumería que estoy sacando, por activa o por pasiva, es unisex. Es perfumería que tiene hype masculino, y luego yo me pongo a olerlo, y no es por llevar la contraria a nadie, pero es que, no sé, huelo a mujer. O sea, los huelo y digo, unisex, no, esto de unisex no tiene absolutamente nada, son muy normalicas. Bueno, os recuerdo que si queréis hacerme un PayPal Me, por ahí tenéis el faldón abajo que pone PayPal Me, Javier Orgaz Perfumes, me podéis mandar el dinerico que os dé la gana, si vendéis muchos millones mejor que mejor, pero si me vendéis un céntimo yo también seré feliz. Y luego ya sabéis que están los likes, que son gratuitos, que no cuestan un céntimo, ayudan a posicionar. Y desde luego están los superchats y los super stickers. Dicho esto, voy a quitar el faldón porque ya tanto pasar el faldón ya me estoy mareando. Y no es cuestión de terminar yo aquí mareado con el faldón. Y es cierto esto. O sea, lo que llevo probado ahora mismo es un poco alucinante, porque se supone que es perfumería unisex masculina por el hype que tiene, y te pones a olerla y es que esto se lo puede poner que le venga en la real gana. O sea, es que no hay nada que dé atisbo de que es un perfume masculino. No están cargados de pachuli de que te mueres, no están cargados de nuez moscada, no están cargados de comino, no están cargados de musgo de roble, no están cargados de nada, de maderas a tope que digas, what? Ay, por cierto, tengo que hacer una reseña de esto, Tengo que hacer una reseña de esto que llevo puesto. Ya veremos a ver cómo terminamos con esto. De Lucky, muy buena, Bonico, muy buenas, alegría al nacer, muy buena, Bonico. Y Patrick, no sé si te he saludado, pero bueno, hola Patrick, aquí está. Y Víctor Alvarado, que también estaba por aquí arriba. Seguramente me voy a dejar a más de uno sin decir. Vale, pues entonces, eso, básicamente, que no sé, que me estoy llevando cada chof total. Luego hay un perfume que acabo de probar, que seguramente mañana grabaré el vídeo para tenerlo preparado para fin de semana. Voy a hacer una review fantasma, no me voy a gastar el pastizal que cuesta, porque cuesta 100 euros. 100 eurazos, 100 euros, falta un céntimo, me parece, son 99,99 o 99,95 o algo así. Faltan céntimos para los 100 euros, para la botella grande. No me da la gana, no me da la gana, lo siento, no, lo he probado ya. ¿Me ha gustado? Pues me ha gustado la salida, pero el secado me ha dejado así como diciendo, ¿de verdad, en serio? ¿De verdad, en serio? ¿Esto? Y lo llevo aquí. Mañana me lo reaplicaré, me lo pondré de nuevo para hacer el vídeo, lo estoy testando, pero yo es que si me pinchas no me sacas una gota de sangre. Así que, bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. Yo no tengo muchas expectativas absolutamente hoy en día con absolutamente nada de lo que va saliendo. Lo que llevo probado y testado, me gustó mucho la Scandal nueva. La Scandal nueva sí que me ha gustado, pero la veo de invierno, no la veo una fragancia para verano, pero me gustó, tengo que reconocerlo, y lo he dicho ya, lo he hecho público. Pero yo, los derroteros que está tomando esto, a mí no me gusta un pelo, lo he estado diciendo ya desde hace bastante tiempo. Yo no sé cómo va a terminar este canal o qué es lo que terminaré haciendo después de los perfumes.
Hombre, Anita, muy buena, bonica mía. Muchas gracias por estar aquí, bonica, hermosa, graciosa, salá. ¡Ole! Gracias, bonica. No sé lo que el futuro que le deparará al canal, no tengo ni pajorrera idea, lo que tengo muy claro es que estos precios son absolutamente insostenibles. O sea, no puede ser. Y yo como reseñador crítico de perfumería no puedo estar gastándome 100 euros cada vez que salga un perfume. Lo siento, es imposible. Es imposible. Estoy hablando de los perfumes que realmente tienen tirón. Porque los que no tienen tirón, ¿para qué? Sí, que serán muy baratos, pero si no tienen tirón, ¿qué hacemos? Aquí lo que tiene tirón es lo que tiene tirón, y lo que tiene tirón vale una pasta. Entonces, pues ya veremos a ver cómo terminamos, pero la verdad es que el futuro no se presagia muy halagüeño, lo digo en serio. O sea, no es factible ni viable para ninguna economía tener que estar haciendo estas cosas. O sea, estar reseñando productos ultra caros y además todo el mundo en la calle y en las perfumerías, cuando he ido a perfumerías, porque he seguido yendo a perfumerías, y de esto que te pones a curiosear y tal, y hablas en voz alta, porque yo lo hago a caso hecho. Yo cuando voy a una perfumería, si tengo a alguien al lado, digo, voy a precio. Entonces el de al lado y la de al lado me dicen, anda que sí que vaya tela. Y entonces ahí hablamos. No se pasan 4 pueblos que no sé qué, y ahí es donde es el ligoteo perfumero. Pues sí, la gente quejándose de los precios, pero la gente de la calle, la gente de a pie que le importa un rábano el perfume, que sí que van a comprarlo porque van a comprar el perfume para regalarlo para ellos, para darse el gustazo, pero llega un punto que dice, Dios mío, mi vida, ¿estamos bien de la cabeza? Pues no estamos muy bien de la cabeza, porque de vez en cuando gastarte 100 y pico euros, pues en un perfume especial lo entiendo, pero en un perfume de diseñador gastarte de los 100 euros para arriba, pues no. A ver, yo también voy a poner las cosas un poco en contexto porque aquí yo me gusta poner las cosas en contexto. Yo sé que la gente de Estados Unidos, la gente de las Américas, globalizo, para mí América es todo, la del norte, la del sur, la del medio, me da igual. Sé que pagáis muchísimo más por los perfumes. Yo lo sé, me queda clarísimo. Esto ya lo sé yo desde el principio de los tiempos. Me queda clarísimo que pagáis pastizales por los perfumes. Pero aquí en Europa la realidad es otra, o ha sido otra hasta hace bien poco. Y aún así, nuestros precios están muchísimo más baratos que los vuestros. Muchísimo más baratos que los vuestros. Pero es que al punto al que está llegando ya esto aquí en Europa es un poco aterrador. Porque si te pones a reseñar perfumería, vamos a ver, que no le importa un pimiento a nadie, de esta que cuesta 20 euros, 30 euros como mucho, y estoy siendo generoso, 35, y no le importa un pimiento a nadie, pero además es perfumería que sea bonita, redonda, pero si haces el vídeo y no lo ven nada más que 500 personas, porque ejemplos de esos, de tener visualizaciones, vídeos de 500 personas, tengo como unos cuantos bastantes en el canal, y mira que hay gente en el canal, bueno, pues esos vídeos no se ven. Esos vídeos no se ven, entonces es una inversión a lo tonto. ¿Qué me voy a gastar? 15 euros en un perfume para otro perfume que no va a tener, o sea, un vídeo que no tiene ni visualizaciones, ni vistas, ni absolutamente nada. Entonces esto es súper triste. Es triste por la parte que me toca, es triste por la parte del perfume, es triste por todo, por el tiempo invertido, por el dinero invertido, y al final pues pasa lo que pasa. Por eso digo que ya veremos a ver los derroteros que toman los canales, y este canal en concreto, porque así no se puede seguir. Y yo sé que vuelvo a repetir que la gente de las Américas pagáis mucha pasta por los perfumes, hasta incluso por los de Zara. Es una barbaridad lo que estáis pagando. Pero mi Cayetana. Pero se está volviendo absolutamente insostenible, pero insostenible. De Lucci, es que claro, depende, yo no sé de dónde eres, pero las economías cambian, las economías, cada país tiene su, pues eso,
tiene sus alquileres, sus cosas, sus políticas y sus cosas. Yo hablo de mi realidad próxima y cercana y la que conozco. La de fuera no lo sé. Estamos hablando, esto es un canal centrado en perfumería y me tengo que centrar en perfumería. Evidentemente entiendo que los alquileres en comparación con otros países pues serán más económicos, aunque también depende a qué zonas te vayas. Porque claro, si te coges y te vas a Buenos Aires centro, te vas a donde sea centro, pues te puedo garantizar que seguramente los precios serán iguales o más caros todavía que vivir en el centro de Madrid o en Murcia capital, ahí en todo el centraco, ahí al lado del Corte Inglés, etcétera, etcétera, etcétera. Y Murcia no es excesivamente cara, pero o Valencia, que ya te pierdes. Entonces, por eso digo que cada país tiene su cosa, su historia, su rollo, pero lo que sí es cierto es que el nivel que se está alcanzando al precio de la perfumería y cosmética, que parece que hablo de cosmética de pringocheo, de cara, de cremas y tal, está también subidita. No tanto, porque no se nota tanto dependiendo para qué productos, pero yo lo que pasa es que en cosmética lo englobo absolutamente todo y entra efectivamente también la perfumería. Pero de verdad que estos días que he estado tranquilito, tal, para arriba, para abajo, mirando, entrando, saliendo perfumería, digo, madre mía, la que se nos viene encima, madre mía, la que se nos viene encima. Es que es imposible. Ahora mismo este mes van a entrar un montonazo de novedades. Este mes de agosto, que acaba de empezar, van a entrar un huevo de novedades que de hecho ya han empezado a entrar. Y es que no se puede atender a todas, es que es imposible. Económicamente es inviable, inviable. Y luego aparte también, como estamos con la modita de que a todo el mundo le gustan los tops, tú no te vas a poder hacer un top de perfumería a 100 pavos o a 80 o a 90 euros porque sea, oye, es que a la gente le gustan los tops, sí, pero vamos a ver qué bolsillo puede soportar hacerse eso, a no ser que tengas colaboraciones, evidentemente, o que realmente pues tengas mucha pasta y puedes permitirte esos lujos. Claro, menuda pérdida de dinero, también tengo que decirlo. Porque comprar cosas por comprarlas, no sé. En fin, para luego encima tener que comprar suscripciones, comprar visualizaciones, comprar likes, comprar de todo, porque claro, ya sabemos que aquí las cuentas de mucha gente están súper infladitas. Y así nos va. Bueno, en fin. Voy leyendo porque me escribís cosas muy largas, pero puede haber ahí un hate. Entonces yo, como no tengo moderadores ya, que también tengo que decirlo, los cojo, los leo, por eso te pongo aquí de Lucky, para que lo vea la gente. Pero tengo que ir despacio, tengo que ir leyéndolo porque no voy a poner un comentario hate en la pantalla ni de coña. Todo lo contrario, automáticamente lo que hago es que cojo y borro. Por eso digo que me ando con cuidado, estoy ahí leyendo todo lo que me pones primero antes de ponerlo en pantalla. Pues dices, sí, pero esto normalmente tienes razón. Acá en nuestro día a día relacionamos los perfumes con un cosmético excesivamente caro en América Latina. Si antes suponte que con mi economía no podía dar justo para 3 meses en algún perfume, ahora pues es que es imposible. Que yo sé de sobra, o sea, vamos a ver, hay gente en Estados Unidos que ya está pagando por la nueva O Intense, que es donde primero la ha comercializado, no sé si estará comercializada, Dior, Louis Vuitton, se la ha mandado ya a todos los influencers americanos. Son los primeros siempre. Louis Vuitton, a quien se lo manda primero, es a los influencers americanos. Luego ya ellos dicen, hoy pues lo he comprado. Pero mentira. Hoy pues me lo han mandado. Eso no lo ha dicho ninguno, pero se lo mandan, se lo mandan. O sea, no está en el mercado todavía, no estaba en el mercado hasta hace bien poco. Y bueno, es que hace unos días no estaba y ellos ya la estaban presentando, es que no estaba a la venta y ellos la estaban presentando. Entonces, por eso digo que ellos les sale gratis, dirán que les ha costado mucho dinero, les habrá costado 180 pavos, pero yo es que ese dineral no me lo pago por una de sabas, o sea, ni por eso ni por nada. Entonces, pues lo que iba diciendo, que si tienes las colaboraciones, perfecto, pero si no tienes colaboraciones, te comen los mocos. Y tú no puedes estar haciendo esto todos los días, ni de coña. No puedes estar sacando vídeos a saco para no comer, o sea, no, y aparte el dinero de YouTube es un dinero que está limitadito, a no ser que sea MrBeast, creo que la llevas clara, o sea, o eres MrBeast o alguno de estos así que tengan un mogollón de gentes y visualizaciones reales, o la verdad que poquito se puede comer, la verdad. Pero bueno, que
se supone que ya el Louis Vuitton ha hecho lo procedente, que ha sido enviarlo a los youtubers, y los youtubers se han puesto a dar caña. Y me parece muy bien que den caña. Ya era hora de que se pusieran a dar caña. O semiseudo caña. En fin, ya veremos a ver qué es lo que pasa. Hype, lo justo. Ya sabéis que yo no tengo ninguna confianza, además lo he dicho muchas veces en el señorito Francis Kurdiyan, ninguna confianza. Ya sabéis que este señor ya no hace perfumería para la chusma. Yo me considero chusma. Este no hace perfumería para chusma. Este está haciendo perfumería para las gentes con la billetera bien llena. Así que ya sabéis que aquí quien no pueda que apriete, porque el Kurdi ya ha dejado de hacer desde que entró a Louis Vuitton Dior, ya perfumería para chusma no hace. Aquí ya quien quiera esos perfumes se los tiene que comprar. Yo la verdad lo siento mucho, pero ya tendría que hacer este señor una perla brutal. Una perla brutal. Si lo hace dentro de lo que es su firma, ningún problema, porque no deja de ser una semi-pseudo nicho, a pesar de que está todo realizado en Louis Vuitton, me da exactamente igual. Pero seguirá siendo una semi-pseudo nicho, pues sí, y tiene perfumería que está interesante, pero no es sobresaliente. Volvemos a lo mismo. Sobresaliente, pues a lo mejor quizás hizo el mierda este, que ya no me acuerdo el nombre, y ya está. Para usted de contar. Mucho renombre, mucha mierda, mucho boato. Una multinacional gigantesca está detrás de él dándole el sustento y el apoyo desde que él cogió y vendió su firma a Louis Vuitton, y él está en las filas de Louis Vuitton y tiene un respaldo que es absolutamente brutal. Y mira que la perfumería que está sacando es absolutamente mediocre. Lo siento, es así lo que pienso. Es lo que pienso. No me encojo a la hora de decirlo. La perfumería que está sacando es, pues, vamos, que todavía tiene que estudiar mucho para llegarle a Morillas. Y mira que Morillas, cuando se equivoca y la caga de verdad, ¿eh? Porque tiene cagadas gigantescas. Pero lo de este señor, yo creo que es cagada tras cagada, adornada. Una mierda con un lazo siempre será una mierda con un lazo. Pero es que este señor no para de sacar cada porquería, que es demasiado. En fin, que digo yo, que muchas gracias, Soren, por esa super etiqueta. Gracias, Bonico. Ole ahí por romper la maldición de los directos sin un solo ingreso. Bonico, gracias. Muchas gracias, Resalao. Muchas gracias, hermosote. Y ahora vienen los segundos también, me da la gana. Bueno, que son los segundos. Venga, vamos. Ahí estamos. Y vale, para la nueva Sabas, para quien no lo sepa, efectivamente, ya como acaba de comentar Soren, os voy a compartir compartimos pantalla. Y estamos ya en la página de Dior para que veáis que los reseñadores que ya la hayan sacado es que realmente Louis Vuitton se las ha mandado, no las han comprado. Hay una cuenta atrás regresiva para la nueva Sabas que estáis viendo ya aquí en pantalla, y esto es, quedan 4 días, 3 horas, 32 minutos y 20 segundos. Tal cual. Así que lo que hayáis visto es porque los señores de Louis Vuitton han empezado a repartirla a diestra y siniestra, o diestro y siniestro, como se diga, me la trae el pairo. Y así que esto es para generar un hype de algo que yo os digo, no se os ocurra comprar hasta probarlo, porque esto va a traer mucha mandanga y mucha cola. Hola, ¿qué tal, Marcos? Muy buenas noches, Bonico. Dice, ahora estaba preocupado, creo que voy a tirar la caja de tú qué hiciste con ella, es un estorbo. La tiré. La tiré. No la tengo. La caja de Clat la cogí y la tiré. Es que eso es un cacharro de quitar y poner que no sabe ni cómo encajarla después.
A la basura que se fue. Muchas gracias, Bonico, por ese super chat. Es un super chat como una catedral. Muchísimas gracias, Resalao. ¡Ole! Vamos a ello. Ahí va. Muchas gracias, Marquitos. Muchas gracias, Bonico. No te preocupes, no te preocupes. Lo que estaba es que estoy agotado, necesitaba y sigo cansado. Necesito más tiempo, pero bueno, ya he dicho no, más no, porque hay que comer. Y si hay que comer, hay que ponerse a trabajar y no hacer tanto descanso. Y luego ya iré fallando algún que otro día, pero bueno, que hay que descansar. Y ya te digo yo que la caja de CLAT a tomar viento, pero rapidito, rapidito, rapidito. Vale, pues eso por ahí. Vamos a seguir. Porque hay un montonazo de perfumería aquí que se ha quedado aquí retrasadísima. A ver por dónde vamos. Aquí. Vamos a empezar a entrar ya en tema de perfumería y lanzamientos. Venga, este último, por ejemplo, la Biebel. Tenemos la Biebel Elixir. Ay, EDP. Vale, esto está en perfumes Canarias. Shasha se llaman. Pues hay precios, hay reparandoria y notas. Perfecto, pues lo vamos a leer aquí. De las perfumerías Shasha. Canarias. Vamos a verlo. Ay, me ha hecho gracia eso de Shasha, ahora lo veréis. Aquí está, Shasha. Venga, perfumescanarias.com, Shasha. No cobro nada, ¿eh? Esto me lo van a dar solo de aquí. Y esta es la presentación de la Biebel Elixir EDP 100 mililitros. Dos formatos. Resulta que tenemos la de 30 mililitros que cuesta, no, tres formatos, tres formatos. 30 mililitros, 55,95, 50 mililitros, 79 euros y la botella de los 100 mililitros salen a 106,40. Las notas de esta elixir son licor, frambuesa, bergamota de Calabria. En la salida con un corazón de hojas de violeta y rosa y pasamos a un fondo de manteca de cacao, cuero y cedro. Y la reparandoria que nos dicen aquí es una fragancia, si me lo amplío mejor, porque si no, esto va a ser bueno. Es una fragancia que se presenta con una versión más intensa y enriquecida del icónico. Tengo que decir una cosa ahora. Soren, recuérdame una cosa de One. Del idéntico perfume La Vie Belle. Dice, este perfume busca capturar la esencia de la felicidad y la belleza, utilizando una mezcla de notas más profundas y sofisticadas. Comienza con explosión frutal para ofrecer una apertura fresca y vibrante. En el corazón de la fragancia se encuentran notas florales que añaden un toque de elegancia y feminidad. Y dice que en el fondo del perfume proporciona profundidad y sensualidad, creando un rastro duradero y cautivador. La Biebel Elixir es perfecto para quienes buscan una fragancia que exude confianza y felicidad. Ideal para ocasiones especiales, aunque puede usarse diariamente para aquellas que prefieren fragancias más intensas. Vale, pues esta sería el nuevo lanzamiento de este aquí, frambuesas por todos lados. Uy, me dan ganas de comer gominolas y todo. No debes, Javier, no debes comer gominolas. ¿Estará abierto el chino? Es que ahora mismo, no, el kiosco del mercado igual está abierto para comprar chuches. No compres chuches, Javier. No puedes, cómete una pieza de fruta, que sea más sano que esta mierda. Ay, por Dios. Voy a cerrar también la página de Dior, que la tengo aquí abierta, con la cuenta atrás. Marco, muchísimas gracias. Dice, por cierto, he probado a Your Homme de siempre y creo que va a caer la Blanche. No la tenían en el probador. Igualmente creo que me gustará y no falta tanto para mi cumple. Es muy intrigante. Bueno, pues la Blanche está en probador en Druni. Si te acercas a un Druni potente allá en Barcelona, a uno potente de los más grandes, la Blanche está en el expositor. Te lo digo porque aquí en Cartagena está. En Cartagena lo tenemos, o sea, no hay ningún problema. Pero acércate a una tienda, por ejemplo, de Druni,
aunque ya sé que no te gusta ir a Druni, pero en las tiendas de Druni está el tester de la Blanche, la edición Blanche, la tienes. Muchísimas gracias, Bonico. Ella dice, ¿qué pasa aquí? Dice, las gafas de cuando te empecé a ver, qué gracia, no creía que las tuvieras ya, sí, las Guess, estas sí. Es que ha pasado, voy a contar la historia, pero de todas formas voy a contar la historia. Voy a contar la historia. Voy a poner los aplausos. Voy a cerrar aquí. Aplausetes. Aquí están los aplausetes. Y allá que vamos. ¡Venga! Muchas gracias, Bonico. ¡Ole! Esto no sé lo que es. Muchas gracias, Resalado. Y ahora los segundos también. ¿Qué pasa? Y así descanso un poco más. Pues resulta que la historia de estas gafas Guess es que las tenía guardadas porque tenía que cambiar los cristales para la graduación. Por eso son las gafas que son gafas de cerca, no son. Antes las tenía como gafas de diario, pero al final las cogí, le cambié las lentes y se las puse para ver de cerca. Entonces resulta que hoy, no ayer o antes de ayer, no, hoy no ha sido, desde luego. Me abro el cajón y veo el estuche. Digo, mira, voy a cogerlas. Y las cogí, abrí, digo, mira, si están dentro. Digo, no lo he cambiado de sitio. Y me las puse y digo, anda, pero si veo. Y es que cuando cambié las gafas fue básicamente porque estaba un poco cansado de ellas y las cogí, no veía ya tan bien, tenía que graduarme, tenía que hacer graduación y digo, bueno, pues cojo, me compro unas gafas nuevas y ya estas quedan desterradas. Pero resulta que con las nuevas que me compré, que son las transparentes estas, ya no empiezo a ver bien. Y resulta que me he puesto estas y digo, anda, pues sí, estoy enfocadísimo y veo bien y digo, pues me las pongo. Así que las he sacado y les he dado una nueva vida a estas gafas que tenía olvidadas, que además me costaron un dineral, también tengo que decirlo. Estas me costaron a mí un dineral ahí en Ancala Óptica, son de óptica, y me sacaron los ojos en el precio. Pero sí, lo que pasa que veis como se refleja todo. Es que las otras gafas no se reflejan tanto, estas se reflejan un montón. Se ve la televisión. Si yo miro para allá, se ve lo que están dando aquí, el Oxy-Action de las, seguramente, si os fijáis, hasta se ve el anuncio del Oxy-Action. Se la vi. En Sephora tenía el enlace roto de la Biebel, el elixir. Dice, a mí me gusta la fresa en perfumes, dice Leonora. Dice, en una dama es un gustazo oler a fresas. Bueno, depende, a mí también me puede empachar un poco el olor a fresa. En chicos me choca un poco más, pero me gustan para gustos colores. Bueno, yo sé que te gusta el coco. El coco. Vale, pues entonces, hablando de otras cosas, comparativas. Efectivamente, no hice la comparativa de la CK1 con la nueva CK1 Essence porque cuando yo las he estado probando y digo, madre mía, si es que no se parecen en nada. Yo no sé por qué narices, porque no se parecen en nada. Porque llevan limón y bergamota, pues a lo mejor serán eso, porque en otra cosa digo yo ya que no. Las estuve probando y eso, lo que pasa que paso de hacer referencias porque siempre al final ya sé lo que pasa, va a salir gente hablando de las dos, comparando las dos y comparando las churras con las meninas y no tienen nada que ver. De verdad, que no se parecen en nada. ¿Por qué? Porque, vuelvo a repetir, porque llevan limón y almizcle. Porque ni más, ni es que no es que digan, no es que la S es que es más potente que la One. No, es que es distinta. O sea, no tienen nada que ver. Es totalmente distinta. O sea, no me sirve hacer una comparativa de ambas dos. ¿Para qué? Yo pensando, ¿para qué? Bueno, pues digo, pues soy gilipollas porque realmente podría engañar aquí al personal, contar una chufla macabea diciendo que se parecen mucho, que no sé qué, y decir, sí, se parecen porque llevan limón, bergamota y los almizcles que he dicho, por ejemplo, o madera saladeriva, yo que sé, no me acuerdo de las notas que di. Pero es que son distintas.
es que el rollo también que están vendiendo y ofreciendo desde Coty es que la Essence es mucho más potente. La Essence no es que sea más potente, es que es distinta. ¿Qué es más potente? Pues no sé qué decirte, ¿eh? No sé qué decirte, porque la Essence cuando pasa cierto tiempo, pues viene abajo. Y con estos días que hemos tenido de 40 y pico grados, pues tú me contarás a mí. En Murcia que se coció un huevo, pues bueno, y los dos, ahí arrastrando por los tobillos ya, pelotas sobaqueras, así que tú me dirás a mí. Bueno, sobaqueras no porque se irán para arriba, pero vamos, tobilleras. Y terrorífico. O sea, y de verdad que esas comparativas a mí no me sirven absolutamente de nada porque yo las entiendo completamente distintas. Pero distintas 100%. A mí que me salgan y me salgan contando chuflas de que es que se parece o se deja de parecer, me da igual quién sea, desde el propio Coty está en estado vendiendo la moto de esto, cuando se ve claramente que esto es una chufla macabea que se ha sacado Coty y que otros muchos pues se han subido al carro para decir que se puedan parecer y que son más proyectones, más tal cual, son distintas. Es que además son distintas. O sea, es que atomizas una y atomizas la otra y la percepción olfativa es completamente distinta. Nada que ver, pero de verdad que nada que ver. Así que, y esto no es que las narices estén estropeadas, es que son distintas. Muy buenas, Samara, ¿qué tal? Buenas noches. Suena así claro, es un aroma, si está bien hecho el perfume, es un éxito total para mí. Saludos la fresa, viva la fresa. A mí la fresa. Bueno, siguiente perfumico. Vamos, bueno, no, vamos a tema olímpico, antes de terminar, o sea, de tomarme el descansico, de terminar mi actividad laboral por 5 días o 4 días, que ha sido lo que he estado fuera, desde el miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, 4 días. Dije que el Sena era un pozo de mierda. Bueno, pues el Sena es realmente un pozo de mierda porque resulta que hay al menos ya una nadadora que se ha pillado un cacho de E. coli como una catedral, una triatleta, ¿no? Es triatleta, la triatleta belga Claire Michel, que ha sido hospitalizada en París por una infección por E. coli, contraída en el río Sena durante los Juegos Olímpicos, como si hubiesen terminado los Juegos Olímpicos. Ya dije yo que ahí no se podía meter nadie a hacer nada, que ese río era un pozo de mierda. Pues fijaros, a ver, ¿de dónde viene el E. coli? De la mierda. Pues ya está, esta muchacha hospitalizada. Espero que progrese adecuadamente, porque se ha pillado la infección de su vida. Eso para empezar, porque igual hasta en la zona genital, en las mucosas o cualquier cosa, historia, se puede haber pillado otra cosa peor que no sea un E. coli. O sea que, ojito, cuidado con estos yo es que en esos Juegos Olímpicos en los cuales se juega con la salud de la gente, por activa o por pasiva, yo lo siento mucho, pero hace falta entender un par de narices para meterse en el río Sena sabiendo la de mierda que hay en ese río. En fin. ¿Querían Juegos Olímpicos ahí? Pues nada, viva Angola 2024, que es lo que tenemos allá. En fin, prosiguiendo con más, nos vamos a meter ya en el siguiente perfumín y vamos con la nueva Devotion Dolce & Gabbana, a ver que si me aceptan las cookies. Yo no voy a añadirlo a la cesta, no me da la gana. Nuevo Devotion, que es Eau de Parfum Intenso. Vamos a visitar la propia página web, que está tal que aquí. Ay, madre mía. Intenso. Ahí va. Bueno, pues este es el Dolce & Gabbana Intenso, página web oficial, 125 euros en la página web oficial. Evidentemente entiendo que esto será más barato en las perfumerías, que como mucho espero y pienso que podrá costar unos 80 euros. Más no, por favor. Más de eso no, porque no es un perfume que cueste más. En fin, Devotion Eau de Parfum Intenso, y esta letra que no hay quien la lea. O sea, esto sí que yo no lo leo. Ni con gafas ni sin gafas. Esto no se lee. Dice que este perfume Intense es la última fragancia Bright Gourmand que se suma a la colección Devotion. Dice que la nueva creación olfativa reinterpreta la fragancia original con sus características notas de azahar y vainilla y presenta una nueva incorporación con la avellana distintiva. Bueno, Dolce & Gabbana Devotion o de Parfum Intense
La última incorporación de la historia olfativa de Dolce & Gabbana celebra la inquebrantable dedicación de la marca al diseño y la artesanía italianos. Luego dice, diseño, Dolce & Gabbana Devotion o de Parfum Intense se presentan en un vibrante frasco de vidrio teñido de ámbar, bellamente adornado con el inconfundible y simbólico Sagrado Corazón. Muy bien. Y aquí pues viene que esto lleva pues vainilla cálida y sensual, flor de azahar luminosa y fresca, avellana distintiva y reconfortante y ya está, ¿no? Flor de azahar luminosa y fresca, sí, ya está. Esas son las notas que van circulando por aquí y añade a la cesta 125 euros. Va a ser que no, querido. Va a ser que no. ¿Hay algo más por aquí abajo? Vale, pues ya están los demás. A la Q de Dolce & Gabbana o de Parfum Intense vale 162 euros en la página web oficial. Anda que Shiseido no, esto solo lo hace Shiseido. Shiseido se ha tomado algo, se ha fumado algo, se ha tomado un té de jengibre y le ha sentado fatal. Porque es que, de verdad, pagar 162 euros por un Dolce & Gabbana hace falta estar muy loco. O sea, vamos, por favor. Es un éxito total para mí la fresa. Vale, eso ha sido el último comentario que se escribió hace 80 minutos. Aquí. Venga, pues. No. Venga, así. Nos vamos a ir de cabeza a la siguiente fragancia que va a estar aquí. ¡Ay, tenemos una Tommy nueva! ¡Oh, qué bien! ¡Oh, qué gracia! Vamos a ver la Tommy nueva. Tommy Hilfiger. A ver, acepto las cookies. ¡Ay, qué follón! Tommy Boy Forever EDT. Pues esta es cara, ¿eh? Está, bueno, pero no son 100 euros. Pero claro, es que estamos hablando de un EDT, que esto era lo que costaba antes uno de Parfum. Madre mía, la que se nos viene encima. Bueno, poquito a poco. Bueno, no es tan cara, pero yo por una Tommy no pago ya esto. Vale, pues la Tommy Hilfiger Boy Forever EDT Eau de Toilette, 44,45 eurazos, 100 mililitros, los 50 salen a 36,15, que para mí es un formato que está bien, pero no, y los 30 salen a 25,35. Este formato ya es más viable para el Orgaz, porque total, para comprarlo y no usarlo, claro que total, comprarlo para que no te dé visualizaciones, porque las Tommy en mi canal no han funcionado nunca ninguna, por desgracia, entonces, pues bueno. ¡Ay, que está en portugués! ¡Qué gracia! Bueno, pues a ver, espérate. Ay. Tenemos que Tommy, la Forever, dice Tommy Forever, captura el espíritu de la verdadera amistad, un vínculo eterno con amigos que se convierten en familia, inspirándose en la icónica fragancia de Tommy Hilfiger Forever, que te invita a abrazar el estilo de vida americano clásico. Yo no quiero abrazar ningún estilo de vida americano clásico y además si es yankee, ¿para qué quiero abrazar? Yo quiero abrazar un yankee para sentir placer, pero en otra cosa. Si está bueno, si no, no, tampoco. Descubre Forever, dice Eau de Toilette, un icono que dura para siempre. Bueno, pero si es nueva, ¿qué va a durar para siempre? Si esto dentro de días lo habéis cambiado. Opiniones no tiene y la familia olfativa nos dice que esto tiene limón, pimienta negra y jengibre. En la salida, en el corazón, lavanda, canela y salvia, como no, va a tener salvia. Y en el fondo, pachuli, maderas saladas. Uy, uy, uy. Y almizcle. Por favor, saladas, ya sé que esto es madera saladeriva. En mi piel se queda un olor a rancio nivel máximo. No, thank you. Esto va a oler en mi piel a rancio. De Tommy he probado alguna, pero no, es que Tommy tiene, yo he sacado, mira, cuando hizo, es que no me acuerdo, las Star no sé qué, las del Enrique Iglesias y la de la Beyoncé, cuando era Beyoncé de verdad, no lo de ahora, que no me gusta nada, esos perfumes estaban súper chulos, muy chulos. Lo que pasa que luego, pues claro, efectivamente, como con todo, pues se descatalogan. Y luego después la Tommy, la Impact, está muy bien, huele rico, pero yo creo que llegó tarde. Llegó muy
muy a rebufo de otras fragancias que huelen muy parecidas, similares, y se les pasó el arroz. De todas formas, también volvemos a las mismas. Esa fragancia tardó muchísimo en salir también. Para ser de Tommy, para ser hecha por Coty, eso tardó en venir, pero vamos, lo que no está escrito también, no sé, un año, no sé, menos, pero tardó muchísimo en llegar al mercado, de la mano de Coty. Así que cuando llegó, ya estábamos más que aburridos de ella. Y llegó graciosa, llegó bonita, con ese vial que llevaba por el refill para la botella grande de 100 mililitros y tal. Yo compré la pequeña, por eso la mía no tiene el refill para viaje, pero bueno, es que me da igual. Yo no quiero botellas grandes, ya lo sabéis que yo para hacer mis reseñicas prefiero botella pequeña. Y porque total, para comprarla más grande, porque en la proporción te sale más barata. No, en la proporción me sale más cara porque no la voy a gastar. Van a ser 100 mililitros para hacer 5, 10, 20 veces así, plap, 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 que no, la botella se queda nueva, 20 veces a lo mejor, hasta incluso me estoy pasando. Y con la misma se va una caja. Entonces, prefiero la de 30, la verdad. Yo compré 2 perfumes de Historias de Parfum, Moulin Rouge y Tuberosa 1, y van a mi Mercari. ¿Qué? Mercario, no entiendo esto. No entiendo. No, Moulin Rouge no le he olido, y Tuberosa 1 de Historias de Parfum, creo que no. Si son de las últimas que han sacado Leonora, no, creo que no las he olido. Creo que no, no me hagan mucho caso. De Historias du Parfum estaban todas reseñadas en el canal, porque compré el Discovery Set, que venía así como en un librico. Yo no me acuerdo ya los perfumes que venían, 1400 no sé qué, 4900 no sé cuánto, 8500 no sé quinto. Marqué de Sade, marqué de Turuguku y María Antonieta, pero no me acuerdo de los nombres. Y son perfumes que huelen bien. Lo que pasa es que son muy inconsistentes, ¿eh? Hay algunos que son potentes y hay otros que te los coges, te los aplicas, igual que te los aplicas y dices, ¿dónde estás? No te siento. Ay, en lo que es la performance, hablo de la marca globalizada por todo lo que he probado, porque he probado pues todo lo que venía en el Discovery Set, que venían unos cuantos, y lo que venía en el Discovery Set era un tanto chof, era muy chof, Lo que venía de Historias de Parfum era muy, muy chof, pero Moulin Rouge no me suena y Tuberosa 1 tampoco. Esa debe de ser relativamente nueva, porque yo cuando hice la reseña del Discovery Set fue hace ya como unos cuantos años, pero unos cuantos años. Eso fue cuando me dijeron, ¡ay, no haces perfumería nicho, Orgaz! Y el Orgaz va todo gilipollas haciendo perfumería nicho, que a la proporción más o menos es lo que está pasando ahora, y a la gente le suda la colita o las tetitas, la perfumería nicho, tal cual, con que es de la barata y también se la suda. La gente quiere mucha rapidez y mucho perfume junto. Venga botella, saca botellas. Pues no soy millonario ni pretendo sacar botellas, lo siento. Son cosas que voy metiendo yo ya se me va la cabeza y ya me vengo arriba. Venga, vamos a seguir, más perfumicos. Ya veis que no estamos casi bajando los 100 euros, Esto está siendo un despiporre. Bueno, pues hemos visto la Biebel, hemos visto que está en cuenta atrás la Dior, y ahora nos vamos a ir a una que... bueno, de iShop. Esto es de iShop. Consentimos. Esto está en chino, en japonés, entiendo. Madre mía. Tradúcete, por Dios. ¿Esto en qué está en japonés? iShop Birere se llama. La compartimos, y por lo menos por leer un poco, porque... a ver... ¿Esto qué es? Espérate, que tengo aquí cosas que voy a hacer la sesión. Sí. Perfecto. Y ahora sí, me vengo para acá y le doy a compartir. Y vemos la ESOP nueva. Compartimos. Vamos a pasar rápido de ESOP, porque está en japonés, un coñazo, y seguramente el precio, si viene, vendrá carísimo, porque vendrá en yenes.
Entonces, como viene en yenes, yo no sé lo que son 160 yenes. No sé lo que son 160 yenes al cambio. Bueno, pues ya está disponible la nueva fragancia de Aesop, que se llama Berire. Viene en concentración de Parfum. Esto que estamos viendo aquí en la presentación de pantalla compartida es de 50 mililitros. Y aquí nos cuentan un rollo que solamente voy a leer dónde estás, porque aquí he visto que dice notas. Las notas de salida altas son exuberantes con gálbano y petigrén, mientras que una explosión de bergamota resalta la vitalidad. Las notas de corazón son una combinación de té verde, masilla, pone aquí, vete a saber lo que es la masilla, pero es que viene en japonés, así que no sé lo que es, y pimienta rosa, creando un aroma cálido que se asemeja al vapor del té de higos frescos que se eleva de una taza de té. Pues muy bien. Dice que en las notas de fondo tenemos el cedro, la hierba mate, hei, que no sé lo que será, y minerales, que expresa la rica vitalidad de las plantas. A ver si encuentro dónde está la Aesop y si encuentro la fuente de Aesop. Sí, la tengo aquí. Vale, por ver las notas que me dan aquí. Porque es que es una traducción del japonés. A ver, vale, pues tenemos bergamota, petigrén y gálbano en la salida, té verde, sigue diciéndome masilla, pero entiendo que esto no sé lo que es, y pimienta rosa. Y luego pasamos al fondo que lleva heno y madera de cedro. Chimpum. Lo de masilla no sé lo que es, no tengo ni idea. Tampoco me preocupa porque no voy a comprar ninguna Aesop, pero bueno, pues por lo menos ya la conocemos, ya la hemos visto y esta es la Aesop en el formato que tiene. Vale, pues vamos a pasar a otra cosa, mariposa, ya te digo yo. 109 euros al cambio. ¡Wow! Gracias, Bonico. Más gracioso que todas las cosas son. Dice yo, 1804 de reseña y ese lo quería, pero me decidí por estos dos y no son buenos y duran, pero si no. No, es que a mí en lo personal hay un par de perfumes de historias de Parfum que me duran bien, pero el resto es francamente decepcionante. No son excesivamente caros en lo que recuerdo porque llevo muchísimo tiempo que no me he metido en la página web, ¿eh? No, en lo que recuerdo no son excesivamente caros, pero el rendimiento es como la perfumería esta de los catalanes estos de Carner. Carner le pasa lo mismo. Tienen un par de perfumes y tal que dan muy buenas prestaciones y además huelen riquísimo, pero luego los otros tenemos que huelen riquísimo, pero no te duran. Y además son concentraciones de Parfum. Y dices, jolín, qué rabia, si es que huele que te mueres, pero es que no me dura, no me cae, se me cae en piel, es que se cae en piel. Hombre, claro, aquí en la ropa, pues ni te cuento, y más si son fibras naturalcicas, pues te aguantan un montón. Pero es que no. Y yo, cuidado, porque siempre estoy diciendo, prefiero que la gente se eche el perfume en la ropa y no en la piel, porque con estos calores que están cayendo, estas temperaturas, alcoholes en la piel, sol, rayos ultravioleta, UVA, UVB, luces azules y cosas de estas, al final vamos a terminar con un cacho cáncer así de grande por todos lados. Entonces, cuanto menos alcoholes y menos porquería, mejor en la piel. En la ropa, a tomar por saco. En la ropa igual da, pero si es ropa destroyer, si estamos hablando de cosas que cuestan carísimas, como unas americanas de Hermès, o, ¿sabéis ya? Pues entonces ya me lo pensaría mucho, hasta incluso de echarme algo ahí, un perfume por ahí. Pero de verdad, hay algunos que tienen unas prestaciones que están por los suelos y es muy penoso tener que gastarte un dineral para nada. Venga, pues vamos con esta de aquí, que esto es una Narciso, me parece. Sí, la nueva Narciso Rodríguez. Estamos aquí ya con perfumería aquí pop a tope. Perfumería pop a todo lo que da la mandanga. Venga, pues ahora nos vamos a ir con la configuración. No, en presentar. Compartir. Narciso. Venga.
Pues aquí aparece esto, venga, cookies, y tenemos en Nocibe este perfume nuevo, que es el Intenso All of Me, Narciso Rodríguez, con estas fotografías. Aquí, la muchachica. Esto es un cacho de infografía que te mueres. Esta botella no la tiene la cría en la mano ni de coña, creo yo. La botella está retocada. Esto está retocadísimo. Aquí los perfiles de la botella están más retocados que en las fotografías del Orgaz cuando se las pone así con la mano y no las tiene. Más o menos. Yo incluso podría decir que las mías están mejor retocadas que esto. Y aquí pues tendríamos todo lo que es el cacharro completo de esta All of Me. Intense. Bueno, 30 mililitros, 83,50. 50 mililitros, 124 euros. 90 mililitros, 161 euros. Madre mía, si es que esto me da agobio nada más que pensarlo y decirlo, me está dando algo. Pero ¿quién se va a gastar 175 euros en 150 mililitros de este perfume? Sí que es el refill y todo lo que tú quieras. 175 euros en esto cuando te puedes comprar un pedazo de parfums de Marley. Puedes optar a comprarte, yo que sé, cualquier cosa por allí, por los suburbios del Instagram del Telegram, hay cada cosa original y buena. Y te gastas 175 euros y por lo menos dices, me estoy comprando algo que realmente merece la pena, pero no en un Narciso Rodríguez, por favor. Mira, si es que ya gastarte en 30 mililitros 83,50 da un dolor de estómago, eso es morirse. Notas de salida jazmín, notas de corazón rosa, notas de fondo almizcle. Fíjate tú, hoy no hay perfumes así en el mundo. No, que va. Pues nada, dice, pues que nada, que este All of Me o de Parfum, madre mía, yo esto Intenso de Narciso Rodríguez, la nueva fragancia para mujeres, todo de mí, All of Me, intensamente, intense. Bueno, sé tú misma, totalmente, infinitamente, intensamente. Ay, sea libre de definirse en sus propios términos. Ama cada matiz de tu ser, cada paso del camino, sin complejos. Todo esto me hace mucha gracia, porque los primeros que son súper conservadores y no están... porque son muy conservadores, son los japoneses. O sea, esto de Japón, bueno, espérate, Narciso ha cambiado de licencia. Está con L'Oreal ahora, me parece, ¿no? Narciso Rodríguez ha cambiado de licencia. Ahora que he caído yo, antes estaba con Shiseido y ha perdido la licencia y se ha ido a L'Oreal, ¿eh? A ver, Narciso, ¿te has ido con L'Oreal? Narciso Rodríguez. Narciso se ha ido con L'Oreal. Me parece que ha cambiado la licencia, lo dimos en las noticias, ¿eh? Yo creo que lo dimos en las noticias y este muchacho está con L'Oreal, puede ser. Yo sé que se ha ido, ¿eh? Yo creo que este muchacho ya no está con ellos, ¿eh? ¿Está con Shiseido todavía? Yo me pensaba que no. Creía que no estaba con Shiseido todavía. Pues ha habido alguien que ha cambiado de licencia, o me lo estoy inventando yo. O se le acaba la licencia. Yo sé que a mí me suena, ¿era Narciso? No sé. Tengo dudas. Los precios se les van de las manos, sí, Soren, hijo mío, sí. Mira, es que los precios son, vamos. La masilla. La transfusión no falla, dice la traducción. Dice, el mastic o la almagaciga es una resina que se obtiene por medio de incisiones o raspaduras a la corteza del lentisco. Vale. Entonces sería, lentisco. ¿Y por qué no dicen lentisco y terminan antes y no masilla? Pues digan lentisco. Si al fin y al cabo no están extrayéndole la resina al lentisco, joder. Ay, qué rollo. Gracias, chiquitín. Qué barbaridad. En lugar de decir resina de lentisco. Vale, pues vamos al siguiente. Hoy se ha ido toda la gente que estaba en el Twitch. Me han abandonado. Ya se han ido. Han dicho su rollo, y ya se han ido. No me quiere nadie.
Venga, vamos a ver. Dejamos de compartir, nos vamos al próximo perfume. Que no sé cuál será. Así que voy a buscarlo. Vale, este no sé ni quiénes son estos. Ah, claro que sí, esta muchacha que es súper conocida porque hace un montonazo de clones, básicamente. A ver si entra. Esto lo cierro. Esto lo cierro. Vale, Jane o Jean Artes. Ya sabéis que la gente que sigue más o menos, sobre todo las chicas que sigue esta casa de perfumería, sabe que hace bastante clonazo, dupe. Y ahora mismo acaba de sacar esta Blita Paris Café Saint-Germain. 11,90 euros. En la página web oficial, entiendo, y dice que este Eau de Parfum te transporta a las soleadas terrazas de los cafés parisinos con sus notas gourmet de pera, mandarina, frambuesa y hoja de higuera. Reúnete en el Café de Flore, un lugar cálido y bañado de luz para saborear su vainilla con aires de jazmín, cedro y flor de café caramelizado. Bueno, pues os puedo decir que si os queréis tomar un café allá en Francia, mirando la Torre Eiffel, el café mínimo os puede costar entre 15 y 20 euros, con lo cual, pues mira, podéis aprovechar y compréis una botella de esta café a Saint-Germain que sale más barato, porque además ya os digo yo que sale más barato, porque un café allá en el París con la Torre Eiffel cuesta más de 15 euros, así que esto sale por 11,90, todavía le estáis sacando un poco más de rendimiento al café. Notas. Salida en pera, mandarina y hoja de higuera. Anda que el higo no lo tengo yo aborrecido ya. Madre mía, salen por todos lados. En el corazón, cedro, jazmín, caramelo y flor de café. En el fondo, almizcle, vainilla y frambuesa. Fotografías del cacharrete del perfume. Pues aquí está la muchacha tomándoselo todo. No me amplía. No me amplía. Esta es la cajica con su botellica, con su taponcito de plástico. Claro que con 11,90, escucha, demasiado es. Y además con embellecedor, ¿eh? Cookie. Pues no está feo, está bonito. ¿Cómo olerá? Pues no lo sé. Veremos a ver ya dentro de poco qué es lo que dicen, a qué se puede parecer y todo esto. Pero bueno, el precio está bien. Esta firma yo donde la vi primero a la venta fue en Notino. Cuando compraba un montón de perfumes en Notino, todos baratos, pues la Jean Artes esta estaba ya allí vendiéndolo todo como si no existiese un mañana. Y estaba muy barato. No sé los precios que tendrá ahora mismo en Notino, porque en Notino también se han disparado por las nubes y eso da vértigo nada más que ver los precios de Notino. Bueno, algunos, no todos, pero vamos, que últimamente la verdad es que sí desaconsejo comprar en Notino, pero es porque hay otro montonazo de páginas web donde se pueden encontrar chollazos muchísimo más baratos que en Notino, ¿eh? Fapex, antiguo Fapex. Están pidiendo demasiado con mucho, ya te digo yo, madre mía. Bueno, siguiente, next. Aquí. Y nos vamos a presentar. No, tengo que abrirlo porque no está abierto. El siguiente perfume, que es también de Jean Artes. Sí, es otro de la Jean, que este cuesta 9,90. Bueno, esto tiene una pinta de Nina Ricci, Dona Cara, más bien tirando para Nina Ricci que te caes de espaldas. Pero bueno, en fin, allá que va, chiquitinas. Amore, aquí está, este Amore mío Forbidden Fruit. Las notas que están aquí abajo lleva grosella negra, sorbete de frambuesa y mandarina en la salida, con un corazón de flor de naranjo, rosa y jazmín. Y en el fondo, almizcle, vainilla y pachuli. ¿Qué nos cuentan de aquí? ¿Esto se amplía? No se me amplía la fotografía, pues muy mal. Dice que una escapada de un jardín del Edén, necesito tamaño porque si no ya tanto no llego. Donde cada nota olfativa es una fruta prohibida, una tentación irresistible. Esta composición olfativa excepcional crea un velo misterioso e irresistible a tu alrededor, evocando un aliento embriagador que cautiva cada fibra de tus sentidos. Vale, pues ya está, no voy a seguir leyendo más, aparte me está doliendo ya un montonazo la garganta porque como no estoy escribiendo nada, no paro de hablar como si fuese un papagayo
y ya tengo la garganta que me va a dar un parraque, ¿eh? Pero un parraque. Y encima me estoy quedando hasta sin agua. Yo quiero probar el Amore Café Tonka Cola. A ver, de Mancera, pero no me he decidido cuál. Quiero el que huela más a las especias. Pues no tengo ni idea, la verdad. No tengo ni idea. ¿Esto qué es? Ah, no, todavía no estamos en la hora zorrica de... Es que está en el dark. Y en el dark voy a cambiarlo. Voy a cambiarlo porque van a empezar seguramente de un momento a otro. Bueno, queda menos de una hora para que empiecen a poner guarrerías varias y no. Así que voy a poner yo que es un canal que haya por aquí, en Nickelodeon, por ejemplo, que es más cándido, depende. Nickelodeon, ¿qué están dando? Capitán Man, los Thunderman. Bueno. Bueno, pero esto es el Bob Esponja. Pues eso. Venga, a ver, ¿qué tengo por aquí abajo? ¡Upa! Sí, sigue con Siseido. Me dice Sonic que confirmado sigue con Siseido el Narciso. Pues yo había oído algo de que a lo mejor hacían hasta luego americano y se iba con L'Oreal. No sé, llamarme loco. A mí me sonaba algo así. El caso que vamos con la siguiente fragancia, novedad novedosa, que es esta de quién es. Otra Jean Artes. Venga, madre mía, Jean se ha vuelto toda loca esta muchacha. Social Club. Así que Social Club os lo pongo ya mismo. Os lo comparto, pero que ya mismo compartiendo. Social Club. Aquí presentamos, compartimos. Social Club. Perfecto. A ver, voy a cerrar estas del café y del tal. Y esta es la Social Club. Que dice 11,50 eurines. Elegancia y audacia se unen en sus notas gourmet y ahumadas, evocando el ambiente cautivador de un club de jazz de La Habana. Únete a nuestro círculo exclusivo y vive encuentros inolvidables gracias a esta sofisticada fragancia. Venga, notas. Frutos secos y hoja de tabaco en la salida, con higo, especias y coco. Estamos de oferta con el higo, por favor. Qué angustia ya. Es que lo tengo un poco aborrecido. Entre el higo, la hoja del higo, el brote de higo, la raíz de higuera, el tronco de la higuera. Yo ya estoy harto. Y luego en el fondo, cacao, vainilla y tonka. Pues no sé, pero yo creo que un club de jazz de La Habana, como de cualquier otro sitio, debe oler así como un poco a vicio, a zorruno, a tabaco, ¿no? A habanos, a sudor, a algo decadente, que es lo guapo de estas cosas, pero oler así tan rico, pues no sé. En mi imaginación esto huele rico y claro, en mi imaginación esto huele rico. Pero un club de La Habana no puede oler tan rico. Tiene que tener ahí un punto sobaquero de gente que está ahí fumando, bailando cuando surja y haciendo pues eso, no sé, pero ¿qué club es este de La Habana tan raro? Todos los clubs tienen mucho vicio y fornicio. ¿Será Jazz Club? Pues posiblemente, no lo sé, no tengo ni idea. Yo tengo la Jazz. La Jazz no huele a zorruno, ni me huele a un jazz, ni me huele a un club, ni me huele riquísima, pero no me huele a nada de eso. Sí, lleva coco y lleva cacao también, hijo. Lleva todo lo que a ti te gusta. Ay, en fin. Vamos para la siguiente noticia. La siguiente noticia sería, ¿esta qué es? Ay, Santa María la Novela, que me gusta a mí esta firma. Hace unos perfumicos más graciosos y más caros. Pero bueno, de todos, de vez en cuando sacan alguna que otra oferta. Ay. Pero ¿esto qué es concretamente? Agua, se llama Aqua y ya está. Se llama Aqua y vale 240 pavos. Ay, 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 ay. Muy caro, muy caro. Tienen perfumes mucho más económicos que esto, ¿eh?
Si no los han subido, pero es que los han subido un montón. Vale, Aqua, nuevo perfume de Santa María de la Novela. Dice que Aqua se inspira en las fuentes de las villas medíceas, símbolo de la elegancia y el refinamiento. Dice que esta fragancia captura la frescura y vitalidad del agua en movimiento, con notas de salida brillantes y transparentes que se funden en un corazón floral y una base delicada y envolvente. Pero dime algo más, Picaflores, dime algo más. Vale, arriba en la salida pera, en el corazón fresia y loto y luego en el fondo almizcle. A ver, a mí me gusta mucho esta empresa, cómo hace las cosas, son impecables, pero yo comprar esto para 240 pavos, no. No. Me quedo con la clásica, el agua de la Regina, que es la que a mí me gusta, y menos mierdas. Floral acuático. Pera, fresia y loto y almizcle. Dan los ingredientes, que son los mismos de siempre, porque para qué van a dar más. Pineno, citral, limoneno, cetona de rosa, aceite de cáscara de limón, acetato de geranilo, vamos a toda la vida, vainillina, citronelol, salicilato de bencilo, linalol, cetato de no sé qué, alcohol desnaturalizado, perfume, fragancia, que ahí es donde está todo el truco, el almendruco. Pero vamos, que el sustento también lo tienen mucho en los ingredientes del INCI. Vale, pues así nos quedamos con esto. Sé que tampoco hay mucho más, pero son 240 euros, ¿eh? No lo aconsejo. O sea, mi gente no quiero que se gaste 240 pavos en algo que es tan sumamente fresco, a no ser que sea que me he enamorado. 50 mililitros salen a 160 euros. Sí, las presentaciones son impecables, pero jolín, macho, que es una pasta. Y son un poco tardones, ¿eh? También tengo que decirlo. Si vais a comprar algo de Santa María, tardan un poco, ¿eh? Son tardoncicos. Es que de todas formas el servicio de envío italiano, ¡ay, el servicio de envío italiano! El servicio de envío italiano es un poco chof. Bueno, pues ya nos vamos a otra que le encanta a Soren. Ostras, esto es caro, ¿eh? Uy. Y tenemos una fragancia de la firma Pichirrín. Esto me lo estoy inventando, pero no se dice así, pero yo ya la he bautizado con el nombre de Pichirrín. En el momento es mi Pichirrín y mi Pichirrín que huele a coquito. Así que como es de mi Pichirrín y huele a coquito, Soren te la has cargado ya. Esto es Coco Bay de Pichirrín, que aquí arriba tenéis la firma, mirad, para que no me miento. Pichirrín. Este es el Pichirrín y lanzan Coco Bay a 87 euros, ¿eh? Explora la potencia del coco. Coco Bay, el perfume de coco que siempre has soñado. No, voy a leerlo, voy a ponerlo en castellano, voy a estar aquí leyéndolo en italiano. No, voy a ponerlo en castellano, pobreticos míos. Cuando estemos en Italia lo haré así, pero no, estamos en España y hay que hacer las cosas bien hechas. ¿Vale? Venga, al españolo. Es una concentración del 35%. Dice Coco Bay es un manifiesto de potencia y rendimiento donde el coco expresa toda su pureza. Para todos los amantes del aroma del coco, que llevan mucho tiempo buscando una fragancia que pudiera encarnar la esencia pura del coco, que pudiera capturar no solo la explosiva dulzura, sino también su fuerza vital. Así está mi Soren, que tiene fuerza vital por todos lados. Un encanto a la alegría de vivir. La firma olfativa de quienes se atreven a soñar y de quienes cada día eligen ser extraordinarios, como mi Pichurrín. Esto es de Pichurrín, extracto de perfume. Y son 30 mililitros, ojito, 87 euros. La presentación que tenemos de Coco Bay es esta, con esta caja. Aquí tenemos la caja de dentro, la caja de fuera y la caja de dentro. Y luego tenemos la caja de dentro que tiene este formato tan bonito. O sea, se lo han currado. El Pichirrín se lo ha currado. Y luego pues tenemos aquí como una isla dentro de un coco. Y aquí está Coco Bay. Pues nada, de Pichirrín. Pichirrín, esto es para mi Pichirrín, que vale 87 eurines y que le gusta mucho el Coco Bay. Pues eso es. De Pichirrín. Ahí estamos. Y cierro. Y vengo para acá. Hombre, Pichirrín, Pichirrín, Pichirrán. Ya, pero es que sabes lo que pasa, que no es tan mal de precio. Si realmente tiene buenas prestaciones,
87 euros un perfume nicho, extracto de perfume, no es ninguna locura. El packaging está muy currado porque allá donde puede aparecer primero que la presentación es súper barata, con una caja normalísima, luego te encuentras que lleva dentro otra caja que lleva sorpresa. Y entonces la cosa cambia. Con lo cual no es ninguna locura, ¿eh? Esos 87 euros, si realmente merece la pena el perfume, yo no lo veo una locura, ¿eh? Lo veo hasta en precio, ¿eh? Lo veo hasta barato. Sabiendo cómo se están gastando los precios últimamente, 87 euros, 30 mililitros, extracto de perfume, firma nicho, no lo veo ninguna locura, ¿eh? No lo veo un dispendio ni nada de eso. Nope. Está muy, muy bien de precio. Muy bien de precio. Bueno, pues vamos a seguir con más. ¿Qué tenemos aquí? Ah, la Superledger, la famosa de Dior. De Dior, no, de Chanel, leches. Ay, 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 ay. Venga, la Superledger. A ver, precio web oficial, 152 euros. En la gente que tenga la suerte de poder ir a Frankfurt, va a poder comprarla a 107 euros. De diferencia de precio, ¿eh? O sea, lo digo porque si tenéis la posibilidad de coger un avión y estáis súper interesados en la fragancia, ahí es donde vais a comprarlo por debajo a un precio razonable, porque realmente el precio de venta al que sale son 152 eurazos. De momento en Chanel, página web oficial, ya sabéis que además esto es una edición supuestamente limitada y quien no pueda que apriete. Así que aquí está la Superledger. La botella me parece pues la botella de siempre, pero el Superledger este lo veo súper cutre. El super lo veo cutre. No me gusta nada. Pues nada, la versión Sport de la Ledger y en edición especial. Así que lo tenéis ya en la website oficial de Chanel y ahí es donde podéis atizar y comprar. En principio, no sé si se la... A ver, lo pongo aquí y ahí está. Y esto es una pasada. Si alguien va a pillarse un avión y va al duty free, por favor, entonces sí. Pero es que estos precios de verdad, pues pasa es que no. Es que de verdad, o sea, que no, que yo no me gasto eso en, que no, que porque venga el Superledger a que no, hombre, que no. No, de verdad, no. Es las gentes de los perfumes últimamente se han vuelto muy locos, ¿eh? Están perdiendo la cabeza. Están perdiendo la cabeza por completo, ¿eh? Con los precios. Yo no sé qué narices está pasando dentro del sector. Esto quizás a lo mejor tiene algo que ver con el rollo de que los han pillado con el carrito del helado y ellos siguen para adelante, pero les da igual cuando pactaron los precios. Estaban investigando el tema de las grandes firmas productoras de moléculas, el tema de la subida de precios, bla, 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 que lo tenían todo pactadísimo. Y es que no se están encogiendo, pero ni un céntimo, ¿eh? O sea, que ojito, cuidado, ¿eh? Y ya está. Y chimpo, ¿vale? Así estamos. Venga, seguimos adelante. Yo creo que hay gente que no me sigue, no sabe ni lo que digo. Creo que hay gente que no sabe ni lo que digo. Ay, por eso termina luego como termina. Profundísimamente agradecido de poder banear a la gente. Y muchísimas gracias a Delucci porque ha soltado ahí unos bitazos que yo no me he dado cuenta, pero yo soy muy agradecido y lo digo ahora porque sí que lo he visto. Me he metido en el dashboard de la plataforma morada y he dicho, anda, pero si Delucci me manda cositas y gracias Delucci, hijo mío, que es que yo también, de verdad, ay. Gracias, Bonico.
Que manda ahí unos vitazos el crío. Venga, pues entonces seguimos con más y nos vamos a ir de cabeza. Me he quedado sin agua ya. Ay, no sé si voy a llegar, ¿eh? Voy a tener que levantarme a la cocina para coger agua. A ver. Vamos con esta. Espérate, como me he saltado para irme a las arriba, vamos a ir con el orden. Esta no las conoce de su padre. Esto que no sé ni lo que es. A ver qué es esto. Ay, esta sí, me suena la botella. Esto hemos presentado ya alguna que otra, ¿eh? Les Coeurs de Noé, Adicción de Pecado. Es que esto no lo conoce nadie. Esto vais a aburriros como una ostra con esto. Bueno, yo lo pongo, pues soy muy intrépido, pero esto no lo conozco ni yo, ni me da interés. O sea, no vayáis, porque voy a pasar de esto como de la mierda, pero quiero que por lo menos veáis la botella y el precio. Es una novedad, pero por lo menos os la presento, pero que no vayáis, que no voy a perder el tiempo ni leyéndola ni nada. O sea, simplemente que lo veáis y ya está. A ver dónde está el Sucors de Noé. Esto de los Sucors de Noé. Esto, les Sucors de Noé Adicción a la pera, $235. Esta botella me suena mucho. Porque me recuerda a las Boucheron. Es una botella de Boucheron. Es como si fuese una botella de Boucheron que a la 4, la 14 me parece que es así, es algo así. Vale, pues no voy a perder más el tiempo en esto. Le tuvo de adición para que la veáis. Vienen las notas y las leo. Spinette, ay, esto lo ha hecho Spinette, el de las Vibram Leather. Pues vale, muy bien, pero esta firma no lo conoce ni el tato. O sea, esto yo salgo con la botella de 235 euros, me la tengo que comer en el vídeo. Hago así, me la tengo que ir comiendo poco a poco y bebiéndomela porque nadie va a ver el vídeo. Bueno, Spinette ha metido a esto. En la salida, pera, manzana, lichi. En el corazón, violeta y pétalos de jazmín. Y en el fondo, madera de cedro blanco, almizcles rosados y ámbar. Chimpum. No pierdo más el tiempo con esto. A otra, pero que ya. Voy a estar aquí yo comiéndoos la cabeza con algo que nadie va a conocer. Venga, hombre, ni de coña. Lo digo porque tengo que presentarlo, evidentemente, es noticia. Luego mira que si sale el hype. Oye, yo. Nada, esto nada. Igual que esta. Esto se vende en Ulta. Es The Lake and Sky, que no lo conoce tampoco ni el tato, pero bueno, yo lo presento. Se llama 1111 Vainilla. Se vende en Ulta Beauty. Para la gente que viva en Estados Unidos tenga la posibilidad, por supuesto, le interesa por aquello de probarlo, básicamente. Así que compartiendo para que lo veáis, pero sin perder el tiempo en esta fragancia, ni muchísimo menos. A otra cosa mariposa, pero rapidito. Aquí está el 1111. Esta es la página web oficial de Ulta, Lake and Sky, $98. Y tenemos aquí que esto lleva ¿qué? Detalles, vale, vainilla inesperada, mezclado, sí, no agitado. A ver, notas. En la salida lleva sal marina y caimito. ¿Qué es el caimito? Pues no lo sé. En el corazón, crema de vainilla, malvavisco y pasiflora. Hoy que para estar todo el mundo relajado con la pasiflora. Y luego en el fondo meten ámbar puro, almizcle de piel y madera de teca. Bueno, no está mal. Tiene pinta. Está certificado por PETA. Esto sí que no me gusta una mierda. O sea, que les den por saco. Ya de principio. O sea, lo que venga de PETA a tomar viento. En este canal, desde luego. Vale, ya os lo he presentado, lo habéis visto y fuera chimpún. Y todavía encima tengo que presentar algunos productos en el canal de cosmética que están certificados con PETA, pero me los tengo que comer con patatas porque yo no me di cuenta y luego cuando le di la vuelta a los botes dije de PETA. Digo, vaya mierda. En fin. Ay, ¿para qué quieren más? Veamos. Nos vamos a ir directamente con una Chloe nueva. Y tenemos, mira, en el aeropuerto de Frankfurt, ahí es donde están más baratos. Pero este no está barato, Dios mío de mi vida. Madre, ¿cómo se les va? Es que es acojonante. O sea, vosotros pensáis que yo puedo estar presentando perfumería o cualquier persona normal que tenga 2 dedos de frente, perfumes de 150 euros, 140 euros, una perfumería súper cara de cojones. ¿Y con qué morro me presento yo a decir, no, es que esto está súper guay? Hombre, por Dios.
Lo he estado diciendo desde el principio del directo, de este directo además. O sea, esto me parece un despropósito total y absoluto, pero bueno, viene algún tipo de reparandoria, o sea, la descripción que viene es súper heavy. Bueno, vamos a presentar la Chloe nueva, se llama Chloe Signature L'Eau de Parfum Intense 100 mililitros, 145 eurazos en el aeropuerto de Frankfurt en el Duty Free. Así que allá que os va, chiquitines, chiquitinas sobre todo porque es un perfume de mujeres, como para estar haciendo reseñas de estos, ¿sabes? Madre mía, qué barbaridad. Es una barbaridad. Es una barbaridad. Con todo el rollo de que son ecológicos y no sé qué ahora, los Chloe son todos súper mega ecológicos. Esto es para coger, mear y no echar gota. Esta es la presentación de la caja con el Intense o de Parfum Intense, rellenable, recargable del Chloe. Y aquí nos meten un taco muy gordo. Entonces, nos vamos a... Vienen las notas. Francia, tacatá, vendrán aquí. A ver si la flor característica viene aquí mezclado seguramente. De Parfum Intense, recambio en la historia de la mujer, es inspiradora, es adictiva, es muy woke, es feminista, vale. Y quiero las notas de este perfume, que las tengo que buscar en la fuente, porque aquí no vienen. Es que no vienen. A ver si aparece la Chloe por aquí. Aquí está, perfecto. Pues entonces de aquí, de la fuente. Bebamos de la fuente y no de ahí. Venga, por lo menos sabemos el precio a 145 eurazos que tiene. Es que manda narices. Hombre, Esther, muy buenas noches. Y aquí está. Bueno, pues tenemos que esta Chloe L'Eau de Parfum Intense lleva frambuesa, rosa. Frambuesa en la salida, rosa en el corazón y luego en el fondo meten madera de ámbar, ambroxan, madera de cedro y cachemira. Y aquí tenemos un rollazo de 3 pares de narices, que es inspiradora. Es que paso de leer rollos feministas, no me apetece nada, de verdad. Es que no, paso de leer rollos feministas, no me interesa en lo más mínimo. No, paso. Aquí y la Ledger también la cierro. Oh, y hablando de cositas, tenemos también un perfume de Dolce & Gabbana que presenta perfumes que están diseñados para perretes. Son 2 perfumes, o uno concretamente. Se llama Fefe, la primera fragancia de lujo para perros de Dolce & Gabbana. Se presenta en una botella de vidrio lacado verde con un emblema de pata bañado en oro de 24 quilates. ¿Y qué? Yo me interesa el perfume para el perrete. ¿Sí? Yo a mis perros no le echo perfume. Me parece una guarrada y olfativamente los destrozas. O sea, a un perro echándole perfume. Tócate la nariz. Échale, pues, productos, pipetas para que no te cojan piojos, garrapatas, que ellos sean felices, pero no algo que termine con el olfato de los animales. Es que yo de verdad... Ay. Esto, no sé si Soren me ha encontrado algo de esto. Del Fefe. ¿Fefe lo tienes por aquí, Soren? ¿Me lo has puesto? No lo veo. Igual sí está, pero... Ah, sí, está aquí al principio. Vale, sí, gracias, chiquitín. Vale, comparto. Esto es lo que han sacado los Dolce & Gabbana para los perretes. No lo compréis, ¿eh? Si tenéis pasta, sois multimillonarios y todo lo que vosotros queráis o no, o simplemente queréis aparentar, no compréis esta mierda. Estáis destrozando vuestros animales, ¿eh? Los perros no tienen que, ni los gatos tienen por qué llevar ningún tipo de perfume. Yendo limpios, llevando una higiene adecuada, el perro no echa peste. Ni tiene por qué llevar colonias, ni perfumes, ni pollas en vinagre. Bla, bla, bla. Aquí, venga, compartir. CC. Aquí está. Mirad, esto es lo que acaban de sacar con el rollo de la pata de oro de 24 quilates. Sí, pero eso es el baño. No nos flipemos, ¿eh? Esto es el baño. Si no me veo aquí todos los yonkis quitándole la placa para llevarse la pata pensando que es de oro. No, no es de oro. Lleva un baño de oro. El caso que esto cuesta 100 euros, 99 euros, para destrozar el olfato de tu perro.
Y el spray perfumado Fefe de Dolce & Gabbana, el debut de la marca para perros, se inspira en el amor inquebrantable por el fiel compañero de Domenico Dolce, Fefe. Este aroma suave y delicado está elaborado para una rutina de belleza divertida. Sí, el perro seguramente cuando se lo eche se va a estar divirtiendo, porque es al mío cuando le echo el spray que tengo un spray para los mosquitos, vamos, se ponen de los nervios con que tú, y menos más que pasa rápido, échale un perfume y no. Luego dice, certificado por Safe Pet Cosmetics. Sí, estará muy certificado porque tú has pagado, pero vamos, por otra cosa no. Aprobado por veterinarios. ¿Qué veterinarios han aprobado esto? Los que yo conozco, tú le dices que le echas perfume al perro y te echan una bronca. Te echan, porque, bueno, Anita Bellis se habrá ido, no estará, pero te echan porque ella es veterinaria, te echan una bronca que flipas. Si te dicen que al perro le echas, hombre, otra cosa que ellos también tengan, porque hay algunos que tienen perfumes allí en las clínicas, pero normalmente si es un veterinario que tiene dos dedos de frente, te va a decir, pero ¿tú a dónde vas echándole perfume a tu perro? 100% de acuerdo en que mi perro acepta bien la fragancia, 2 asteriscos. 100% de acuerdo en que el producto es delicado, 2 asterísticos. Y el 90% de acuerdo en que el aroma dura todo el día. Y sí, prueba in vitro. Un asterisco es prueba in vitro. Y 2 es prueba en el consumo con dueños de perros. O sea, ¿se lo han echado a los dueños de los perros o a los perros? Porque dice, prueba de consumo con dueños de perros. O sea, entiendo que este perfume se lo ha aplicado el dueño del perro y habrá dicho, uy, no me molesta, ¿no? Es que no entiendo, porque prueba de consumo con lo dice aquí, ¿eh? Mirar, copia, pega, pasta. Dos asteriscos. Aquí está. Aquí está. Aquí está la fantasía. Yo leo lo que pone y lo que pone es que lo ha aprobado. Prueba de consumo con dueños de perros. Se lo han echado a los dueños de los perros, no a los perros. Entonces no entiendo esto, ¿eh? No entiendo esto. Se lo han echado a los dueños de los perros, pero no a los perros. Fíjate tú lo que son las cosas. Porque es lo que dice. Yo no me estoy inventando nada. Aquí dice eso tal cual. Y luego, pues nada, el diseño, las tallas y tal. A mí estas cosas que me ponen de muy mala folla. Vale, porque además es que la botella, si fuese bonita o algo, pero es que la botella es como una copia mala de Tears of Pain, de mezclar el rojo con el verde. Tanto que me criticaron y ahora mirar, rojo y verde. Ay, que se note bien. A lo mejor estaba vendiendo yo un perfume de perro y no me he enterado. Hay que joderse. Ay, Dios mío de mi vida. Cuánta tontuna encima. Y una preciosa pata bañada en oro de 24 quilates. ¿Preciosa de qué? ¿Esto es precioso? ¿De verdad, en serio? ¿Esto es precioso? No tiene uñas este perro. Este perro no tiene uñas. Este perro ha sufrido. Si esto es una huella de un perrete, puedo decir que este perro ha sufrido daños porque no tiene las uñicas, las pezuñas. No las tiene las uñicas. Yo ahí lo dejo. Fefe va muy malamente. La mariquita esta, te va a destrozar el hocico. Te va a destrozar el hocico. El Dolce te va a hacer un desgraciado tu vida. Fefe. Y mira, y entiendo que estará tu foto por aquí debajo. Este es Fefe. El Fefe va a ser un desgraciado de su vida. Totalmente. Más vale que le tengan que le cuidasen un poco más. Los nudetes que se ven que tiene de perder, no está bien peinado por la zona del pecho, la escápula, no está muy bien peinado por ahí. Fefe, te van a hacer un desgraciado. Te vas a pasar la vida cepillado, pegándote tirones y Fefe va fatal. Hijo mío, vas muy mal con todo lo tuyo. En fin. Fefe va a terminar muy malamente. No. Va a ser como el gato el gato del Lagerfeld, que no me acuerdo ya el nombre, se me ha ido. Mira que lo seguía en Instagram. Pero al final, al final dejé de seguirlo.
Pero yo seguía al gato en Instagram, tenía unas fotos muy chulas, pero claro, las fotos chulas se las hacía el Lagerfeld. Ahora no sé quién les hará las fotos, pero no. Ya tiene cara de pena el animalito, pues si es que no tiene cara de estar a gusto. ¿Tú te crees que el animal va a tener ganas de estar ahí hecho un palo tieso, parece un peluche ahí todo tieso, en lugar de estar retozando, pegando salticos con su gente y pasándoselo bien con los chiquillos y eso, no con la mariquita esta que se dedica a tenerlo hecho un peluche sin disfrute ni gozo ni pasárselo bien? Hola, ¿quieres una galleta? Toma una galleta. Hola, venga, voy a echarte flus para que echas pesta, perro. Es que es un perro, ¿eh? Si no quieres que huela a perro, pues haberte comprado una comadreja, yo qué sé. No sé, por ejemplo, algo. Dice que nos lo aclare la firma, por favor. Sí, eso es lo que tiene que hacer la firma. Aclarar si realmente los que han probado esto han sido los dueños de los perros, porque además lo dice. 2 asteriscos. Prueba de consumo con dueños de perros. Si has probado esto en los dueños, tú lo dices. Yo no me lo estoy viendo. Chupet, gracias, Bonico. El Chupet. El Chupet tenía unas fotos muy guapas, ahí con esos ojazos que tenía el cabrón y que tiene, porque ese animal no está muerto ni nada de eso, al menos que yo sepa. Los gatos es que duran más que cuando están cuidados. Los gatos, tiene gato para toda la vida. Para toda la vida. Fíjate, Chupet ha superado a Lagerfeld. Venga, siguiente perfume. Vamos allá. A ver qué tengo por aquí abajo. Hemos hecho el Chloe, el Leggera. La nueva Battle ya la hablamos, pero no tenía precio. Ahora mismo hay precio, pero ya sabemos que el precio que hay es precio de duty free en Frankfurt. Así que en Frankfurt tenemos precio de la Elixir, de la Absolute, que os lo comparto para que lo veáis, que son 90 euros, ¿no? 89,99 o algo así. Vamos a verlo. Uy, me duele el culete, no estoy acostumbrado ya a estar aquí sentado tantas horas y tengo ya aquí el ojete que... la nalga derecha y la izquierda. Aquí compartimos. Mirar, el Absolute Eau de Parfum 50 mililitros. 50 mililitros, ya tenemos los 90 euros. Estamos hablando de 89,99 euros. Se supone que los 100 mililitros saldrían a 179,98, pero estamos hablando de un duty free, estamos hablando del Frankfurt y aquí las cosas son más caras. De todas formas, el Leggera teníamos precio de él aquí y son 100 euros. Eran 100 y poco, 109, 100 poco, 100 poco, 100 poco. Y sin embargo, pues mirar, 150 pavos, que es lo que cuesta en la página web oficial. La Battle Absolute, pues 90 euros, 50 mililitros, ojito, cuidado. Como ya la dimos también, no me voy a perder en esto porque esta sí que la dimos ya. Así que pasamos a la siguiente fragancia. 107 la Leggera, 107 en el aeropuerto de Frankfurt, 107 en el duty free. Que además supongo que también, ojo, cuidado, si alguien, porque hay mucha gente que yo sé que me sigue que viaja a Alemania y esto no es una tontería porque yo tengo gente, además tengo contacto con ellos que viajan a Alemania, que lo que tienen que hacer es comprarlo vía online para luego presentar la tarjeta de embarque y que cueste esos 107 euros o los 89 que pueda costar la Hugo Boss, que vamos, hay que estar muy loco para comprarse una Hugo Boss, pero que esto de comprar en Frankfurt, o sea, en los aeropuertos duty free que yo estoy presentando, que sepáis que tenéis que comprarlos primero y luego presentar la tarjeta de embarque en el duty free para que os salga ese precio. No sirve que vayáis para allá a comprarlo directamente, tenéis que hacerlo online primero y luego presentar la tarjeta de embarque y entonces ya lo compréis al precio que lo habéis, que presentáis directamente con la tarjeta de embarque y la reserva del producto. Que esto es normalmente como se suele hacer todo esto. Pues ya está. Uy, que voy aclarándolo yo todo. Vale, venga, seguimos con más. Os recuerdo que hay una cosa que se llama like, que es completísimamente gratis, que faltan likes aquí, lo que no os podéis ni imaginar. ¿Sabéis cuánta gente ha pasado ahora mismo por el directo? ¿Sabéis la de gente que ha pasado por el directo? 244 personas por el directo. Desde que he empezado. Solamente hay 27 likes. Y han pasado 245.
245 personas, ¿eh? Lo tengo aquí en las estadísticas. 245 personas. 27 likes. Que puede parecer que hay poca gente, 27, 20 y tantas, 17 y tal, pero ahora mismo por el directo han pasado 245 personas y nadie ha dado, en la proporción, prácticamente nadie ha dado el like. O sea, fijaros si faltan likes. Ahí lo dejo. Muérete de asco, Pepe Luis. Ay, en fin, vamos a ver. Vamos a ver, es el siguiente. Claro, es que me tengo que centrar. Es que aquí hay un mogollón de perfumería que es increíble. A ver, ¿qué tocaría ahora? He dicho esta. Vale, las Dior nuevas. Todas las Dior nuevas son a 395 euros. Por eso digo que no son perfumes para chusma, porque encima esto ya son de las exclusivas. Tenemos 4 o 5 nuevas de Dior que saca Paquito para la gente de alto standing. Esto no es para chusma, ¿vale? Y solamente ya os digo que 80 mililitros a casi 400 euros. Luego están las botellas más pequeñitas que son más de 100 y poco, que bueno, te pueden sacar de un eso para poder probarlo, pero bueno, en fin. Antes de eso, vamos con Matière Premier, que tengo aquí Matière Premier y me cae, Aurelien Guichard me cae muy bien y yo con él nunca he tenido ninguna tranque, además es muy majo. Compartimos pantalla, aunque a mí me cagó la cara una vez, tengo que decirlo. Ya lo contaré, porque lo he contado otras veces. Bueno, esto que está traducido ya, no, lo quiero en inglés, se llama Matière Premier y esto se llama, bueno, Falcon Leather. Bueno, pues de este Falcon Leather, que cuesta 460 euros, tenemos lo siguiente. Detalles del producto. A ver, dice que es vegano. En la salida tiene azafrán. En el corazón, alquitrán de abedul. Hostia, esto huele ahumado que te mueres, ¿eh? Luego tenemos en el fondo benjuí y cistus. Dios mío de mi vida, esto es un trayazo potente, ¿eh? No es por nada, pero esto es un trayazo como hiper mega potente. Como le haya metido el alquitrán de abedul a saco, a salir corriendo. 460 eurazos, 100 mililitros, ya lo estáis viendo. Y viene algo más de detalle del producto. No nos pone ningún tipo de rollo, perfumil, ni nada de eso. Nada. Esto está además a la venta en Selfridge. Esto es Selfridge. Vale, pues ya está. Lo dejamos ahí. Y. Uy, calzoncillos y todo, fíjate. Bueno, sí, que Selfridge vende de todo. Es un Corte Inglés. Nunca mejor dicho. Vale, pasamos al siguiente perfume, por no perder mucho el rollo aquí con esto. Y nos vamos a ir. Darle al like, venga, vamos. Y ahora sí, nos vamos a meter con los Dior. Venga. Dior Lucky. Venga, la primera. Compartiendo para que la veáis. Aquí, compartir. Dior. Compartimos. Dior Lucky Sprit de perfume. Este me parece que lo de Sprit ya lo hemos hablado alguna vez que otra. La concentración está en Sprit, que es como más fuerte, más aguerrida, todo súper mega concentrado y a tope a todo lo que da, ¿eh? El Sprit es hiper mega concentrado, pero vamos, a todo. Pues claro, por eso cuesta lo que cuesta. Bueno, cuesta lo que cuesta, pero son también unos zorros, que aquí ya nos conocemos. 395 euros. Este es el perfume. A ver si se amplía. No, no se amplía y no, le tendría que dar extracto de perfume, notas florales intensas. Vale, aquí. Esta es la presentación que tenemos con el Lucky y el lirio de los valles, porque esto es un lirio de los valles como una catedral. Bueno, pues esto que no es para la chusma,
Nos dice que la Amazon ha diseñado extractos de perfumes altamente concentrados para la colección Privé, Christian Dior, los Esprits de Parfum. Con una modernidad afirmada, Francis Kurjan, director creativo de Perfumes Dior, revisa las siluetas de las fragancias originales para revelar facetas intensas y radicales. Se trata de estelas que, por su concentración extrema, rozan los límites y abrazan todos los excesos. Vemos más. Luke Spirit Parfum dice perfume amuleto, bla, 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 bla. Quiero ver las notas, no las tengo. Palabras del perfumista y las notas donde están. Aquí, ver más. No, pero no me vienen las notas. Para abajo, para abajo, para abajo. No, no vienen las notas. Yo quería ver las notas. Palabras del perfumista. La creación de Esprits de Parfum es para mí la oportunidad de rendir homenaje a las estelas emblemáticas de la colección Privé. Vete a la mierda, estoy harto ya de tus tonterías. Me está cayendo muy gordo, ¿eh? Mira que le tenía cierto cariño. Es verdad, me caía hasta simpático. Con él estuve muy, cuando lo contrataron y tal, para Dior, estuve muy esperanzado, pero a mí las esperanzas se me han caído por completo, todos los palos del sombrajo. Anda y que te den. Lo tengo así un poco, lo tengo atragantado, ¿eh? Lo tengo que decir que lo tengo, para que mañana me llame por teléfono. Me diga, ¿qué pasa, chaval? Y en español, además, porque yo sé que habla español, así con lengüita de trapo. Y que me diga, ¿qué? Y yo, mira, no me voy a encoger, tío. No puedes estar haciendo perfumes para chusma, de verdad, en serio. No podéis hacer perfumes para chusma. Todo lo que tenéis que sacar tiene que ser súper mega precio y con dudosas calidades, que se lo diría. Te lo digo en serio, no me escondo. O sea, es que se lo diría. Digo, tío, colega, os estáis columpiando 4 pueblos y medio. Tú y tu empresa. O tu empresa no, tú no, a lo mejor posiblemente, porque tú no vas a decidir los precios, está claro, pero tu empresa se está pasando 4 pueblos y medio. Así que te los compre la chusmita que te dé la gana. Ya está bien, hombre. Ay. Christian Dior, bla, 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 Lucky, tacata, nada. Esto aquí nada. A ver si sale esto. Bueno, a ver. Es que me pongo negro. Me pongo negro. ¿Dónde estás? Venga, Lucky. Lucky. No se abre. ¿Por qué no se abre? Es que han cerrado la... ¡Ay, han cortado esto! No se abren las notas. No tengo las notas, Soren, ¿eh? No se me abren, ¿eh? No lo encuentro. No lo encuentro. Bueno, paso a la siguiente. No voy a estar perdiendo el tiempo con esto porque además son perfumes carísimos. Yo sé que la gente no se los va a comprar. No me lo voy a comprar yo ni la gente. O sea, hay que estar muy chalado para comprar esto. O sea, lo siento, tal cual. Quien se compra esto porque es un devoto de Dior a tope o un loco. O sea, no. Hello, no. No me da la gana de perder mucho más el tiempo con estas mierdas. Gracias, Silvi. Muchas gracias. Sí, están baratísimos todos. Es que es una cosa para estar comprando sin parar. A ver. Las notas. Es que en la otra página no haces clic y no te salen las notas ni nada. Vale, para Lucky tiene Lirio de los Valles en la salida, en el corazón cuero y luego en la base acordes de madera. No dan más historias. Pasamos a la siguiente por no perder más el tiempo y nos iríamos a ver si nos da aquí lugar a hacer. Vamos con la Nuit. Ambré Nuit Esprit de Parfum. Ambré Nuit lleva las siguientes notas. Canela y cardamomo en la salida, con acorde picante en el corazón, y las notas del fondo son ámbar y almizcle. Si me deja la publicidad, que no me deja la publicidad, con lo cual me voy a ir a la página web oficial de Dior y por lo menos ahí os la pongo, porque si no, no va a haber narices. A ver, aquí... Vamos a ver, estaríamos hablando de que la Nuit, Ambré Nuit,
que es de la que os acabo de hablar. Aquí está, Ambre Nuit, a ver si se abre. A ver, una vez que cargue, presentamos, compartimos la pantalla. Ambre Nuit, simplemente para que veáis la botella, pero no le voy a dar más rollo ni voy a dar absolutamente nada. Aparte no me queda agua, tengo la garganta súper seca. Vale, 80 mililitros de esto, que ya sabéis que cuestan pues los 400 y pico pavos, porque está en edición Sprit, que es la más concentrada, extracto de perfume, Sprit de parfum. Vale, pues tiene un color horroroso, espantoso, que no invita a nada a ser comprado. Vale, perfecto. Next. Pasamos a la siguiente. A ver, que la tengo que abrir. Y la siguiente sería, hemos ido con la Nuit esta, la Audispan Sprit, que la Audispan está reseñada en el canal, pero no en edición Sprit, sino en concentración de parfum. Vale, 395 euros. Esta está reseñada en el canal, porque yo tengo la botella pequeña, si mal no recuerdo. Y me salió más barata que a ellos, seguro. Qué sinvergüenzas. Vale, esto lo quito. Y el Audispan, me parece que me ha puesto Soren por aquí abajo. Audispan, aquí está. Gracias, chiquitín. Vale, Audispan lleva clavo y comino en la salida con un corazón de rosa y luego pasamos al fondo de oud y notas especiadas. Huele muy rico, ¿eh? Muy rica. Esta fragancia está muy chula. ¿Veis la reseña? Que para eso está hecha, ¿eh? Os la he compartido. No me acuerdo si os la he dado a compartir al Audispan, pero vamos, ya están dichas las notas y más o menos para que lo veáis. ¿Dónde está el Audispan? Aquí. Aquí está. Este es. Esta es la botella del Audispan. Ahí está. Esta es. Tal cual. Si queréis comprarlo a 3 plazos, a 131,67 eurazos, pues para adelante, como los de Alicante, sin ningún problema. Next, pasamos. Siguiente fragancia. Ya eran 3, ahora falta por la cuarta. Porque, bueno, faltaría. Son 5 en total, ¿eh? Son 5. 1, 2, 3, 4, 5. Vale, pues vamos por la cuarta, que es el Gris Dior Sprit de Parfum. Que aquí. Bueno, es que hay tanta publicidad. Es que no quiero poner esta página porque es que hay tanta publicidad que esto es una locura. Es que no lo veo ni yo en las notas. Bueno, pues con esta tenemos rosa búlgara en la salida, con un corazón de cedro del Atlas y un fondo de pachuli y acorde de ámbar. Esta página es insostenible. Es una barbaridad lo que hay aquí. Es una barbaridad. Una barbaridad de publicidad. Vale. Esto lo cierro y nos vamos a la página web oficial de Dior cagando leches, que es donde se ve la botella bien. Audispan. No, Audispan es la que toca ahora, es la otra, la de... No, sí, Audispan. Es Audispan, ¿no? Sí, o es esta. A ver, dame un segundo. Gris Dior. Vale, Gris Dior. Aquí presentamos, compartimos Gris Dior. Venga, Gris Dior. Esta es la botella de Gris Dior con la presentación que lleva. Tal cual. Esta es la Gris Dior. Y, a ver, un segundo. Gris Dior, que en la página web, no sé si he dicho las notas, pero bueno, las digo, lleva rosa búlgara, así la he dicho, rosa búlgara en la salida, cedro del Atlas en el corazón y luego en el fondo pachuli y acorde de ámbar. Ya está, chimpum. Venga, pasamos a Trafalgar, que es la última ya. Si mal no recuerdo, voy a dejar de compartir, me voy a meter aquí en el WhatsApp y nos vamos a Dior, a Trafalgar. Es esta, vale, Trafalgar. Otro color espantoso de feo. Vale, Trafalgar y nos ponemos con el Trafalgar y nos vamos para abajo. Aquí, Trafalgar. Vale, Trafalgar lleva
Bla, 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 bla. Lleva rosa turca, rosa búlgara en el corazón, en el fondo frutos rojos y en la salida, porque es que me ha salido un pedazo de tarjetón de publicidad que flipáis, en la salida cereza y pimienta rosa. Así que salida en cereza y pimienta rosa con un corazón de rosa turca, rosa búlgara y luego un fondo de frutos rojos. Así que eso es lo que nos presenta Trafalgar. Aquí. Un segundito. Dior. Aquí. Madre mía, el culete. Estar aquí sentado. Y ahí va. A ver si se carga. La página de Dior va lentísima. Fatal. Pues esta es la presentación que tiene Trafalgar, Esprit de Parfum. Y este rollo es el que le ha dado los señores del marketing de Dior. Ya está. Sin más historias. Vale, pues entonces saliendo de aquí, saliendo de aquí, saliendo de aquí. Anda que no hay publicidad ni nada. Madre mía, qué barbaridad. Vale, pues entonces ya nos iríamos a aquí, que me lo ha puesto Soren, que esto lo cierro. Vale, saltamos, copiamos la URL que me la ha puesto Soren y os pongo el vídeo de Oud Hispan. Dior aquí en el control V, así, ahí está. Ese es el enlace a la review del Oud Hispan. Hay alguno más, ¿eh? Hay de Dior, hay varios. Virgen Santa. Vale, pues entonces ahora nos iríamos directamente con lo que sería siguiente fragancia. A ver. ¿Qué me he saltado y qué no me he saltado? Me he saltado algunas, ¿no? La verdad que llevo cierto orden, así que tampoco voy muy para allá. Esto está hablado. Esta es las Oud, la Matière Premier, la Dolce & Gabbana CC y ahora nos iríamos a la nueva Marc Jacobs Elixir, que esta creo que la he visto en perfumería, ya puede ser, o es una imaginación. Es que me parecen ya todas iguales, con el dominó ahí puesto, tal, ya es que me parecen todas iguales. Bueno, Marc Jacobs Perfect Elixir Eau de Parfum, también a precio, no sabemos si barato o más caro, no lo sé, porque estos alemanes están muy locos y ponen los precios que les da la gana, precio de duty free de Frankfurt. Esta es la botellica. 134,99 eurazos, los 100 mililitros, una pasada. Creo que el precio está más subido, ¿eh? Esto no creo que se produzca aquí con la venta en España. Fuera, sí, porque de hecho está la venta ya en esta web del Duty Free de Miles and More. Bueno, y las notas de esta sí que la he visto por aquí. Así que dame un segundo, voy a sacar las notas. ¿Dónde estás, chiquitina? Porque yo te he visto. No sé por dónde, pero te he visto. A ver si aparece la Marc Jacobs. ¿Dónde estás, hija? Sí te he visto antes. Aquí está. Vale, esta Marc Jacobs lleva en la salida miel de ruibarbo y ciruela. En el corazón, flor de naranja y ámbar. Y en el fondo, vainilla, resinas y pachuli. Y ya está, porque en esta página no tiene ningún tipo de cita, ni de nada a nivel de marketing, ni de esto, pero es que yo paso de leer esto. Esto es larguísimo, no me queda agua y estoy medio deshidratado. Así que cada pum chimpum. Pasamos a la siguiente. Venga, pues el siguiente perfume me parece que, a ver, dame un segundo, tengo perfumería del otro día, del miércoles seguramente que ni di. Dejadme que voy a echar aquí una visita. La verdad es que ni me acuerdo. Bueno, da igual, no pasa nada. Sí, total, ya estamos como estamos. A ver. Y si no, pues la dejamos para mañana. Porque hay alguna que sí que no tengo dicha, ¿eh? Me estoy dando cuenta de que hay alguna que del último día no dimos nada. No, el miércoles, porque me lo pasó Soren, pero nos digo, es que estos perfumes no los va a conocer nadie. Es que nos vais a conocer. Bueno, vamos a pasar hay más novedades dentro de la perfumería nicho. Fíjate tú lo que son las cosas, voy a meterme. Y vamos a ver, estos están todos dichos. La Chow Chow de roja también está dicho, pero tenemos una Parfums de Marley que se llama Palatine.
que os la voy a presentar ya mismo. Esta Palatín tiene un color súper guapa, la botella está chulísima. Entiendo que es de chica por el colorazo que tiene. Compartimos pantalla y nos vamos a Palatín de Parfums de Marly. Mirad qué chulada de cosa. Mirad qué cosa más bonita. Qué color más guapo. Estoy sudando y tengo el aire puesto. Uf, estoy dando un subidón de calor. Vale, pues esta Palatín Parfums de Marly, mandarina, bergamota y pera en la salida, con violeta en el corazón, madera de sándalo y almizcle en el fondo. Voy a ponerlo en español, estoy aquí con el inglés. Vale, y tenemos que Palatín Eau de Parfum captura el espíritu audaz y poco convencional del Chateau de Marly, con su llamativo frasco violeta y su sofisticado perfil aromático. Esta fragancia empoderada, ya estamos liados, se abre con una vibrante mezcla de mandarina, bergamota y pera que evoluciona hacia un atrevido pétalo de violeta y se asienta sobre una lujosa base de almizcle y sándalo cremoso. Perfecto. Estoy de empoderamientos ya hasta el moño. En fin, luego ya nos iríamos a ver, un segundito. Vamos a ver si hay algo más por aquí que... la Creed Delfinus ya se habló, de la de constelación y todo el rollo, del rollo constelativo. Y... vamos a ver si hay algo más por aquí. Las que hay sin decir... A ver, estas no las van a hacer ni el tato. Vale, estas me las dejo para mañana. Me voy a dejar alguna para mañana porque estamos... es tiempo de crisis perfumera de momento. Así que vamos a dejarlo para mañana. No voy a decir ninguna más. Y ya está, chiquitines, chiquitinas. Muchísimas gracias a todos por estar aquí. Me despido ya de ya, dándoos las gracias y nos vemos mañana, creo que no. Nos vamos a ver. Nos vamos a ver el jueves. Mañana en principio no hay directo porque hay vídeo. Entonces hay que darle al vídeo para que haga su recorrido, mejor o peor, que va a ser peor, me lo tengo claro, porque mañana toca un perfume que no creo que tenga mucho hype, pero me da exactamente igual. Así que nos vemos el jueves. Este mes no como, lo tengo claro. Señoras y señores, muchísimas gracias. Igual mañana hago directo, no lo sé, depende de cómo vea cómo va el vídeo, que eso también tengo que decirlo. Igual me desdigo y donde dije digo porque hay que comer. Pero vamos, en principio va a ser que si tiene buen recorrido el vídeo, me estoy quietecico, y descanso un poco la garganta, que hoy la tengo súper castigada. Estoy mayor, estoy muy mayor. Nos vemos mañana. Muchísimas gracias a todos por estar aquí. Auf Wiedersehen.